Tengan buenas tardes a todos. En esta sesión, el tema a tratar es volumen de un cuerpo. Eh, Mi nombre es Ángel y conforme vayamos viendo, es un tema rápido y sencillo. Conforme pasemos ejemplos de tema, pueden hacer sus consultas o alguna inquietud que tengan. Entonces, empezamos. Volumen de un cuerpo. El volumen de un cuerpo es la cantidad de espacio que ocupa. Y como saben, todos tienen que tener medidas, entonces la unidad principal en este caso es el metro cúbico. Eso lo puse como referencia para que sepan que los problemas los realizamos o cuando hacemos algo, solo lo hacemos, digamos, de 3 unidades, 5 unidades de longitud, más ya en la vida real, cuando lo vamos a ocupar, cada uno tiene que tener su nombre y apellido. En este caso, las unidades principales son metro cúbico. El volumen de un sólido de 3 dimensiones es la cantidad de espacio que ocupa. Las unidades de volumen están dadas en unidades cúbicas y como ejemplo están pulgadas cúbicas, pies cúbicos, centímetros cúbicos, metros cúbicos, etcétera. Asegurarse de que todas las medidas estén en las mismas unidades antes de calcular el volumen. ¿Eso por qué? Porque ya cuando empezamos a calcular, por ejemplo, el volumen de un cilindro son dos medidas que se toman y en veces están en diferentes unidades. Por ello es necesario que las convirtamos o que las tengamos en la misma unidad, ya que si no el resultado será, no lo tendremos correctamente. Y como principalmente veremos lo que es un cubo, un cilindro y un cono, perdón. Volumen de un cubo. Un cubo es un prisma particular formado por 6 caras cuadradas. Su volumen es el cubo de la longitud de la arista, como nos indica el concepto de un cubo. Tenemos lo que cada línea, cada espacio, cada línea de estas es llamada arista. Entonces todas las aristas o todas las longitudes del cubo son iguales. Y el volumen viene dando el cubo de esa arista, o sea, multiplicar 3 veces su lado. Aquí lo tengo definido. El volumen es igual al cubo, donde A es la arista del cubo. Ahora bien, tenemos el primer ejemplo. Hallar el volumen de un cubo de arista de 3 centímetros. Como les indicaba que la arista indica que todas las dimensiones del cubo, o sea, todos los lados, es la arista, tiene que tener igual dimensiones. Como pueden ver, ya que este punto tienen 3 centímetros, este punto tienen 3 centímetros. Y para calcularlo no es mayor dificultad. Como podemos observar, la fórmula para encontrar volumen simplemente es el cubo de esa arista. Aplicamos la fórmula del volumen del cubo, la cual sería la A al cubo sería un lado, y en este caso son 3 centímetros que elevamos el cubo, y 3 al cubo y posteriormente es 27. Las unidades siempre de marcarlas, perdón, de realizarlas, ya que en este caso teníamos centímetros, entonces en todo se eleva el cubo. Tendremos finalmente centímetros cúbicos, ya que al realizar exámenes o cualquier situación, problema, nos plantean diferentes unidades. Por eso es muy importante ponerles atención, porque no podemos tener el número correcto, 27, pero podemos marcar una respuesta como metros cúbicos o pulgadas cúbicas, cuando en realidad el problema nos decía que eran centímetros. Es de tener en cuenta esas eh, las unidades. El volumen de un cubo finalmente es 27 centímetros cúbicos. Ahora bien, hallar el volumen de un cubo cuya diagonal es de 4 centímetros. La diagonal vendría siendo lo que es la esquina que atraviesa, eh, perdón, la recta que se forma desde una esquina del cubo hasta la otra que está frente a ella. Es decir, todo este recorrido de este punto a este punto, la diagonal que nos dan, en este caso tiene un valor de 4 centímetros. Para encontrar el volumen en cubo, ya saben que necesitamos que el volumen es igual a la arista al cubo. En este caso, un lado, pero aquí lo que nos dan como única medida es la diagonal. Pero sabemos una fórmula que podemos encontrar en la arista del cubo, aplicando la fórmula de diagonal del cubo, que esta es
La diagonal es igual a la raíz cúbica, perdón, a la raíz de 3 por la arista. De este caso, vamos a despejar la arista, que es lo que necesitamos, porque la diagonal tiene un valor de 4. Entonces, en este caso, la arista sería igual a la diagonal dividido raíz de 3. Y sustituimos el valor de arista en la fórmula con lo que haremos el valor de la arista. En este caso, tenemos que el valor de la arista que ya hemos sustituido, los valores, es decir, el valor de la diagonal, sobre raíz de 3 nos da un valor de 2.31. Esto es igual a la arista, es decir, a un lado de las 6 caras exteriores del cubo. Y como que sabemos que el volumen de un cubo es igual a su arista al cubo, tenemos que sería 2.31 elevado al cubo, tal cual está acá. Recuerden elevar siempre también las unidades al cubo para poder tener sus dimensiones correctamente. Y finalmente tenemos que el volumen de este cubo, cuya diagonal era de 4 centímetros, es de 12.32 centímetros cúbicos. Como ven, estos ejercicios fáciles, solo tenemos que aplicar la fórmula y una que otra adicional, como lo que es la diagonal del cubo, pero ya está definida. Punto, creo que entendemos, o si tienen algún comentario o duda, pueden hacérmela llegar. Bueno, continuamos con el volumen de un cilindro. También comentarles que pueden hacer las preguntas mediante el chat si se les dificulta el micrófono, pueden escribirla y posteriormente la leeré. Pueden consultar sin problemas o cualquier inquietud. En el chat dicen todo claro, Ángel, así que démosle. Ok, sí, solo para quedar bien. Volumen de un cilindro. Un cilindro es un sólido compuesto de dos círculos planos paralelos congruentes. Sus interiores y todos los segmentos de rectas paralelas al segmento que contiene los centros de ambos círculos, con puntos finales en regiones circulares. Es decir, que son dos círculos, aquí podemos ver uno, aquí está el otro al fondo, y están unidos por lo que son estas diagonales acá, estas rectas. El volumen de un cilindro se calcula mediante la siguiente fórmula. Es igual al pi por el radio al cuadrado por la altura. Por el radio del círculo que tenemos en interior o que tengamos aquí, ya que es el mismo. O aquí también está el radio. Y la altura vendría dado de este punto donde toca el círculo de arriba con el círculo de abajo. Es necesario conocerlo para poder calcular su volumen. Siendo el radio de la base y la altura, perdón, la h sería la altura del cilindro. En este primer ejemplo, encuentra el volumen del cilindro mostrado. Redondee al centímetro. Encuentra el volumen del cilindro mostrado, redondee el centímetro cúbico más cercano. Nos muestran este cilindro, ya nos dan por defecto su radio que es de 8 centímetros y su altura de 15 centímetros. Ojo, tienen que fijarse que las unidades sean las mismas. Si no, tenemos que convertirlas, ya que al realizar la multiplicación obtenemos un valor, pero no sería el que buscamos. Entonces, la solución sería, la fórmula de volumen es pi r cuadrado por h, acá, donde sabemos que su radio es de 8 centímetros, altura de 15 centímetros, y sustituimos r por 8 y h por 15, y simplificamos. Finalmente tenemos que el volumen es igual a 3016. Aquí es necesario colocarle siempre, recuerden, las unidades, centímetros cúbicos. También recordar que el radio está elevado al cuadrado. Tenemos que pi por radio al cuadrado por h sería 8 al cuadrado 64. Luego pi por 64 por 15. También recordándoles que pi tiene un valor de 3.14. Y como nos dice redondear el cúbico más cercano, al centímetro cúbico más cercano lo dejamos aproximadamente a 3016. Ahora bien, el ejemplo 2. Hallar el volumen de un cilindro recto de revolución de radio 3 centímetros y altura 4 centímetros.
hice mal el dibujo, el cálculo. El radio ya nos viene definido que serían aquí un radio de 3 centímetros y una altura de 4 centímetros, en la cual ya sabemos que su fórmula vendrá dado por pi r cuadrado por h. Y sustituyendo el radio sería 3 centímetros al cuadrado, y le vamos, recuerden que lleva un cuadrado el radio, por h, que su altura en este caso sería 4. Finalmente tenemos que sería 36 por pi. Multiplicando esto, tenemos 113.1 centímetro cúbico. Aquí sí está, por decirles así, el decimal, que sería 0.10. Entonces, el punto 10, porque ya no, el ejemplo no nos dice que redondeemos o que aproximemos. También hay que tenerlo en cuenta, porque algunas respuestas pueden, algunos ejemplos pueden tener 113 por decirlo, 113.0, pero en el enunciado no nos está pidiendo en ningún momento redondearlo o algo así. Por eso hay de tener en cuenta lo que es sus decimales y unidades en estos ejemplos. Es el cuidado que hay que tenerlo, ya que son pequeñas trampas, por así decirlo. Ahora bien, el volumen de un cono. Un cono es una figura tridimensional con una base circular. Una superficie curveada conecta la base y el vértice. Tenemos que el vértice está arriba. Tenemos la base en este punto. En la base es un círculo de dimensión, bueno, de dimensión R. Recuerden que es un círculo y su eh, mitad sería el radio del mismo. Y de este punto de donde se genera el radio hasta la punta del cono tenemos una altura, y esta diagonal que tenemos desde la altura, desde la punta del cono hacia la parte exterior del círculo, se llama directriz. No tenemos altura del cono, radio de la base del cono y, perdón, esta es generatriz del cono. La generatriz es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Pueden observar que en este caso se nos forma un triángulo desde la punta del cono hasta el radio, posteriormente a la exterior del círculo. El volumen de un sólido de 3 dimensiones es la cantidad de espacio que ocupa. Como recordándoles, también están medidos en unidades cúbicas, pulgadas cúbicas, pies cúbicos, centímetros cúbicos, metros cúbicos, etc. El volumen finalmente de un cono con radio R por definir cualquier valor, es un tercio del área de la base por la altura. Es decir, que tenemos finalmente que el volumen es igual a un tercio por pi por r al cuadrado, o sea, el radio por la altura. Es similar al cilindro, pero aquí lo que nos cambia es que es un tercio del mismo. Pero desde la fórmula, para no confundirlo, tenemos en cuanto al volumen del cono mostrado, redondee a la décima más cercana de 1 centímetro cúbico. Nos muestran este cono. Ya nos dan a conocer lo que es el radio. También nos dan a conocer lo que es la altura. Y nos dicen redondee a la décima más cercana de 1 centímetro cúbico. Es de tener en cuenta por lo mismo que les decía de las unidades. Ahora bien, el radio del cono es 8 centímetros y su altura es de 18 centímetros. La fórmula para el volumen de un cono viene dado por lo que es un tercio por pi por r al cuadrado por h. Sustituyendo 8 por el radio y 18 por la altura, tenemos planteado de esta forma. 8 al cuadrado es 64 por 18, todo dividido entre 3 y multiplicado por 3.14, que sería el valor de pi. Y tenemos 384 por pi. Recuerden que pi es igual a 3.14 redondeado a 2 decimales, porque recuerden, tiene infinidad de decimales.
Y nos da, al multiplicarlo, este nos tendría que dar lo que les mencionaba, lo que son muchos decimales. Pero como el ejemplo nos dice, ante a la décima más cercana de un centímetro cúbico. Es decir, solo vamos a tomar en cuenta lo que es un decimal. Y finalmente el volumen viene dado que es igual a 1206,4 y ojo con las unidades, centímetro cúbico. Ya al encontrar un ejemplo de tener, fijarse en todas estas cositas, si no, por lo que les digo, viene a equivocarse uno que lo haya resuelto el procedimiento esté bueno. Ahora bien, el ejemplo 2. Hallar el volumen de un cono recto de 3 de radio y 5 de generatriz. Dice, la altura h la obtenemos por el teorema de Pitágoras en un triángulo rectángulo con un cateto radio igual a 3 y una hipotenusa igual a 5. ¿Por qué eso? Porque así recordamos, les mostraba al inicio de lo que es el cono, que este tiene a formar un triángulo rectángulo desde la base del círculo, con el radio como base, con o un cateto puede ser, la altura siendo el otro cateto. De igual forma se genera nuestra hipotenusa, que en este caso es la generatriz del cono. Y nos pide hallar el volumen de un cono recto de generatriz 5. Entonces el volumen es igual a un tercio por pi por radio al cuadrado por h. Si nos fijamos bien, tenemos el radio, tenemos generatriz, pero desconocemos lo que es altura. Pero como se forma un triángulo rectángulo, fácilmente podemos usar Pitágoras para encontrarlo de la siguiente forma. Que despejamos que h sería igual a la raíz cuadrada de la generatriz al cuadrado menos la radio al cuadrado. Sustituyendo valores, tenemos que la generatriz tiene un valor de 5 y nuestro radio tiene un valor de 3, ambos elevados al cuadrado. Nos da finalmente lo que es la raíz de 16 y esto es igual a 4. Ahora bien, ya conocemos lo que es la altura y solamente sustituimos en la fórmula del volumen y la encontramos. Finalmente tenemos un tercio por pi por radio al cuadrado por h es igual a un tercio por pi por 3 al cuadrado de nuestro radio por 4 que sería nuestra altura. Finalmente nos da 12 por pi. Este, si se fijan, no tiene unidades, no dice expresado a tantos decimales o sería su volumen total, o mejor dicho, exacto. Por eso pueden dejarlo planteado de esta forma, ya que no es necesario resolverlo. Y en caso de encontrar un ejemplo de ejercicio que tenga decimales, hay 7 de resolverlo, multiplicar 12 por pi. Ahora bien, pasamos a lo que es la siguiente parte del volumen de un cuerpo. El volumen de un cuerpo no solamente se basa en lo que es el volumen, por eso tridimensionalmente, sino también necesitamos en veces calcular lo que son áreas laterales. Eh, en este caso, veremos 3 ejemplos o 3 figuras. Lo que es la deducción de la fórmula para una caja con tapadera y sin tapadera, y posiblemente iremos viendo las otras 2 figuras. Estos son temas que vienen en conjunto con el volumen del cuerpo, por eso es necesario verlos y conocerlos. Ahora bien, si tenemos lo que es independientemente tenga o no tenga tapadera, es como un cubo. Al desarmarlo, podemos ver que este se nos viene formando lo que es esa figura de acá. Todos los lados o mejor dicho, todas las caras que este posee, siempre vienen siendo las mismas caras del cubo. Es decir, esta de acá, esta de acá, esta de acá, y igualmente las que están atrás que no se logran ver. Y porque en este caso, para una caja es la deducción de la fórmula. Y sabemos que las cajas son ejemplos de ejercicios, no son cuadradas en sí todas. Por eso llamamos lo que son los lados de frente, lado a la altura le llamamos B, y a una diagonal o su profundidad le llamamos C.
y al desarmarla podemos ver claramente dónde están ubicadas cada una. Finalmente con eso, lo que es la área lateral viene siendo la suma de todos sus lados. En este caso, si fuera una caja con tapadera, la suma de su área lateral es igual a la suma de dos veces A por B, es decir, este lado por este lado, más 2BC más 2AC, que 2BC por C. Y si el dado caso fuera que el ejercicio nos da a conocer que una caja sin tapadera, su fórmula viene dado de esta forma. Sería área es igual a por B más 2B por C más 2A por C. Son fórmulas deducidas que aquí está la pequeña demostración, podemos ver cómo se encontraron y cómo se pueden utilizar. Ahora bien, tenemos el ejemplo 1. Calcular el área del volumen de un ortoedro cuyas aristas miden 10 centímetros, 7 centímetros y 4 centímetros. Ahora bien, ¿qué es un ortoedro? Un ortoedro viene siendo lo que es esta figura, la cual sus, por así decirlo, tres divisiones o tres lados son diferentes. No es como un cubo que todas sus aristas son iguales. En este caso, lo que esta figura se llama ortoedro, o lo que ocupamos básicamente para el ejemplo de lo que es una caja. Ahora bien, tenemos el dibujo del ortoedro o de la caja, por así decirlo. Como nos dice que es un ortoedro, podemos asumir que tiene todos sus lados, que es una caja con tapadera, por así decirlo. Y ya identificamos cuál es su fórmula. En este caso, podemos plantearlo que A mide 10 centímetros, B 7 centímetros y C 4 centímetros. Si se fijan, esta nomenclatura, por decirlo así, los lados están diferentes a lo que es la anterior. C era la altura y B era la profundidad. Si los colocamos nosotros, conforme nos indica acá el enunciado, es base por la altura por profundidad. Es decir, base, altura y profundidad. Ya que no nos dice o no nos enseñaba un dibujo de por sí cuáles eran o dónde iban ubicados estos valores. Conociendo la fórmula, el 2 quise sacar solamente porque es un factor común de todo, pero no afecta en lo mínimo a lo que es el valor, perdón, la fórmula para encontrar el valor correcto. Entonces, ¿qué tenemos? Que la fórmula es igual a del área lateral es igual a dos veces A por B, es decir, 10 por 7, más A por C, es decir, 10 por 4, más B por C, es decir, 7 por 4. Eso nos da finalmente un valor de 276. Aquí hay un error de centímetro cúbico, no sé por qué le dejé el doble, pero siempre les dejo que recuerden las unidades. Ya si lo queremos corroborar, las unidades simplemente vemos que serían A por B, se muestra, perdón, esta sí es área, es centímetros cuadrados, porque es una área lateral, no es volumen lo que andamos buscando. Estaba correcto. Si es cuadrado, ignoren lo anterior que era un cubo, porque es área lateral y las áreas corrientes, las unidades de cualquier superficie de figura, vienen siendo que es una unidad al cuadrado. Y segundo ejemplo, calcular el área de una caja sin tapas, cuyas aristas miden 9 centímetros, 6 centímetros y 5 centímetros. De nuevo, primero nos fijamos en el enunciado, dice una caja sin tapa. Es decir, que esta parte de aquí arriba no la tenemos. Siguiente, para él no nos muestra en figura cómo lo vamos a dibujar, o sea, a qué lado corresponde cada valor. Aquí podemos recordar que sería base el primero, y en este caso altura y profundidad. Vamos a plantearlo.
ya que no nos dan a conocer cómo era el dibujo. Eh, Caja que no lo conocemos, o una ortoedo, perdón, abierto que no conocemos cómo iba a dibujar prácticamente. Ahora bien, nos da a indicar que el área es igual a A más 2BC más 2AC. Esto es diferente porque es sin tapa. Recuerden que tanto la fórmula con tapadera y sin tapadera es diferente. Lo que cambia es que el primer valor no tiene el 2. Luego solo sustituimos A por B, 6 por 9, más 2BC, es decir, 6 por 5, más 2AC, 9 por 5. Y al realizar este producto, a un valor que es 204 centímetros cuadrados. En este caso le pongo números grandes para que se vea que pueden ser cualquier valor que les plantean en un ejemplo o ejercicio, ya que no disponemos de calculadora en muchas ocasiones para poder resolver y necesitamos recurrir a lo que es su cálculo rápido. Ahora bien, el segundo figura de la cual conoceremos sus áreas laterales vino siendo lo que es un cilindro circular recto. ¿Cómo lo encontramos? El área lateral, perdón, viene siendo lo que es eh, el contorno, por así decirlo, de las figuras. En este caso, ¿cómo podemos identificar o deducir su fórmula? Si se hace un corte longitudinal en el cilindro hueco, ojo, es hueco, no tiene tapadera, ya que si tuviera tapadera su fórmula fuera diferente. Y luego se extiende. Es como que tengamos un rollito de papel y lo vemos. Y podemos observar lo que nos queda esta figura. Una página extendida, digamos, de ese cilindro de papel que tenemos, en la cual denotamos su altura y todo este trayecto de este lado a este punto es 2πr. ¿Por qué? Porque es su lado extendido, es decir, el área del círculo. El lateral de un cilindro es el área rectángulo cuyos lados son h, altura del cilindro, y 2πr, o sea, la longitud de la circunferencia, lo que les mencionaba. Ahora bien, el ejemplo dice, encuentra el área lateral de superficie de un cilindro con una base de radio de 3 pulgadas. Ya nos dice aquí si es más fácil identificarlo en qué lado va cada cosa, esta es la base, y una altura de 9 pulgadas, pero esta sería la altura. Planteamos nuestro dibujo, es necesario siempre hacer un esquema, hay que acostumbrarse a hacerlo porque muchas veces así identificamos mejor dónde van los parámetros o los valores y recordamos también algunas u otras cosas que nos pueden ayudar. Tenemos lo que es la altura, en este caso igual a 9 y nuestro base es igual a 3 de radio. Se lo pongo arriba de igual forma abajo la misma definición. Entonces el área lateral del cono viene siendo lo que es 2πr por h. Y no le puse la fórmula. 2πr por h. Entonces sustituyendo tenemos que radio es en pulgadas y la altura 9 pulgadas. Multiplicando todo esto nos da un valor de 54 por pi. Y multiplicando por pi nos da el valor de 169.64 pulgadas cuadradas. Ojo, aquí sí nos dan unidades que son pulgadas y es como el área lateral tiene que ir al cuadrado. No van a confundirse como lo hice en el anterior. Y solo nos dice que lo calculemos, encontrar el área, no nos dice aproximar a tantos decimales o solo expresarlo. Por eso lo resolvimos completo así. Ahora el ejemplo 2. Para calcular la superficie lateral, calculamos el área rectángulo del lado 25 centímetros y 2π por 15. Perdón, ese no iba. Es este mismo, solo que no sé qué. El último figura es el cono. Se hace un corte longitudinal
en un cono hueco. Eh, Básicamente las figuras lo que se les hacen es que se desarman. En este caso el cono ya es un corte longitudinal, es decir, aquí al centro. Ojo, esto nos implica que es un cono hueco y sin tapa, porque como les decía el cilindro que era sin tapadera, también variaría la fórmula si fuera con tapadera en este caso, pero nos indica que es sin tapa y es hueco. Posteriormente se extiende. Entonces tenemos lo que es el cono. eh, Su área superficial es 2πr y sabemos que de este punto a este punto, junto con este punto, se nos forma un triángulo, que es lo conocido como Pitágoras. Dejando de aquí lo que es la longitud, o sea, la generatriz, en este caso, lo hemos llamado L, obtenemos esta fórmula de acá. Y luego solamente ocupamos la deducción de un sector de un círculo, que sería en medio de su radio o su longitud por su perímetro. Entonces el área lateral viene siendo del cono, viene siendo el área del sector del círculo. Sustituyendo estas fórmulas, tenemos que el área lateral de un cono es igual a un medio de S por L. En este caso dijimos que S sería 2πr y L lo tenemos aquí encontrado. Perdón, aquí. Sería raíz del radio cuadrado por su altura al cuadrado. Sustituyendo y simplificando este punto, tenemos que la fórmula viene siendo pi por r por radio al cuadrado, pero por la raíz de radio al cuadrado más h al cuadrado. Ahora bien, en el ejemplo lo podemos ver mejor. Calcular el área de un cono recto de radios 6 centímetros, perdón, de radios 6 y 8 de altura. No nos está dando unidades, así que luego vemos que podemos poner. Tenemos entonces un cono recto, ojo con esto, porque también está el cono oblicuo, que sería como inclinado, por así decirlo. Radio 6 centímetros, entonces aquí tenemos nuestro radio, que no tiene 6 centímetros, sino que 6 unidades de longitud y de 8 de altura. Entonces aquí tenemos la altura, sería igual a 8. ¿Cuál es su fórmula? Área es igual a pi por radio por la raíz cuadrada de radio cuadrado más h al cuadrado. Y la tenemos definida. Este es radio, el ciento radio cuadrado, h al cuadrado. Simplemente sustituimos y tenemos que el área lateral de este cono sin tapadera y hueco viene siendo un valor de 188.49. Ojo con esto, son unidades cuadradas. ¿Por qué? Porque no decían si eran centímetros, pulgadas, metros o cualquier medida conocida. Cuando no se le conoce o no nos dan valores así, podemos llamar que son unidades. Y finalmente ese sería el valor de ese caso. Y estos eran todos los temas que teníamos para esta pequeña sesión. Como ven, solamente es de conocer las fórmulas de cada uno y poderlas aplicar o saberlas en qué momento utilizar. Espero que les sirva y no sé si tenemos alguna duda, comentario o algo por acá. No pueden ir a diapositiva, las primeras diapositivas. Se las voy a poner lo que es 5 segundos para que puedan verlas ahí rapidito, porque sí, la sesión era ahí.
Ahorita se la voy a poner completa, o sea que quieren verla. Mucho adelante. Creo que hasta aquí llegamos ya, Walter, ¿no? Disculpe, Sí, podría poner la buenas tardes. sí, te la ayudo. Podría poner la diapositiva de la caja ahí, de la caja que estaba formada y formada Esta, y no la que estaba antes de esa, esa. perdón, Hola, esta sería. la 12. Ah, perdón. Creo que hasta aquí llegamos, Walter, no hay mayor ya consulta. Ok, pues muchas gracias por su atención. Pues si no tienen más consultas, pues eso sería todo.